Y yo le voy a decir, le he titulado este mensaje de la siguiente manera, que es cuando Dios se opone en nuestro camino. Y yo le añadiría a esta aseveración la bendición de cuando Dios se opone en nuestro camino. Y usted dirá, ¿qué puede haber de bendición en que Dios se oponga? Pues muchas bendiciones. Y vamos a reflexionar basados en este pasaje de Números capítulo 22, versículos del 21 al 34. Así que se pueden poner en pie si su condición física se lo permite para hacer lectura de estos versos bíblicos. Números 22, del 21 al 34. La gran bendición de que el Señor se oponga a nuestro camino. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cargado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hay un pasaje, un texto en las Sagradas Escrituras que pertenece al libro de Proverbios. Y ese pasaje dice lo siguiente, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Repito, hay caminos que al hombre le parecen derechos, o sea, buenos caminos, pero su fin es camino de muerte. Ese versículo pertenece a esa pieza de literatura que se llama sabiduría. Y la sabiduría es precisamente esa aplicación de la inteligencia en la vida práctica. Y es que el autor de ese verso en particular, inspirado por el Espíritu Santo, no hace otra cosa que poder exhortar, en este caso, a las personas a que tengan cuidado, mucho cuidado, que sean prevenidos en cuanto a las decisiones que toman la vida. ¿Por qué? Porque algunos caminos pueden parecer muy buenos,
Caminos en cuanto al lenguaje bíblico tiene que ver con la vida misma, es como caminar. Y hay decisiones que tomamos que parecen muy atractivas, parecen que el fin mismo de esas decisiones va a producir algo positivo. Sin embargo, por nuestro pecado y por nuestro carácter finito, o sea, de que no conocemos todas las cosas, tristemente el fin puede ser uno de muerte. Recuerdo que cuando estaba en la adolescencia, no hace tanto tiempo, recuerdo... De hecho, eso fue como en el hospital Flatliner. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. ¿Estamos allí? ¿Se oye? Ok, muy bien. Muchas gracias. Pues entonces, como les decía, antes de que despertara, eso era para que nuestro sistema circulatorio y todo, y el sistema cardiopulmonar estuviera activado. Pues bien, como le estaba diciendo, cuando era adolescente, que después, yo creo que por eso fue que pitó, porque dije que no hacía tanto tiempo. Yo creo que me quiso decir, no mientas en el púlpito, brother. Okay. Recuerdo en Puerto Rico hubo unas inundaciones. Puerto Rico siempre ha estado expuesto a fenómenos atmosféricos, huracanes, tormentas. De hecho, le pido la oración porque según leí las noticias, hay otro fenómeno que se está formando que amenaza con azotar la isla en esta semana. Confiamos en el Señor o que se desvíe o que baje la intensidad y de unos aguaceros pues no pasa. Pero en aquel momento no fue una tormenta, fue simplemente mucha agua. Pero fue tanta el agua que trajo destrucción y muchos desastres en la isla. Y había un puente en una de las carreteras principales de Puerto Rico que colapsó ante las lluvias. Fue tanta y tanta el agua que cayó que entonces minó lo que son las bases del puente y el mismo colapsó. Así que imagínense... dentro de esas circunstancias que tristemente muchas personas murieron. O sea, los carros se fueron porque no veían nada delante de ellos, solamente la lluvia, y murieron. Pero hubo una persona que se detuvo y entonces recuerdo que, según la historia, se paró para advertir a todos aquellos que iban a transitar de que el puente ya no existía, que detuvieran su marcha. Pero tristemente muchos, la mayoría no le hizo caso a él. Y él contaba la historia de que él haciendo todo lo que estaba a su alcance para advertirles sobre esa situación tan difícil, él veía cómo ignoraban esas advertencias y los carros se iban al vacío. Esta historia pues tocó muy de cerca a mi vida porque entre las personas que no escucharon la advertencia que se hacía fue una compañera que teníamos en la escuela en ese tiempo. Era unos años mayores que yo, pero era una joven que era bien cercana a nosotros y tristemente fueron de las familias que sus padres conduciendo no hicieron caso de la advertencia y perecieron en ese accidente. Fue sumamente trágico, triste. Tuvieron la oportunidad de poder salir airosos, pero no creyeron a aquel que se le oponía que en el camino. Posiblemente interpretaron que a lo mejor les iba a asaltar, posiblemente interpretaron que era una broma, posiblemente interpretaron que era sencillamente una manera de llamar la atención por otra cosa, pero no le tomaron la seriedad debida a la advertencia que se le estaba dando. Así que esto lo pongo como un ejemplo, como una ilustración de lo que queremos llevar en esta tarde acerca de cuando Dios, en este caso, se opone en nuestras vidas, resulta que es una gran bendición. Porque cuando vemos las acciones de Dios en nosotros, siempre interpretamos que todo va a ser una luz verde. O sea, utilizando la analogía de las señales de semáforo. O sea, usted sabe que la luz verde es que usted puede continuar el camino, la luz amarilla es que vaya ya cediendo la velocidad porque viene el paso la roja. Aunque en mi país dicen que lo que quiere decir la amarilla es pisa la que viene la roja. Pero no, se supone que sea que vaya reduciendo la velocidad para que entonces haya un orden y no hayan accidentes en la carretera. Asimismo, mis queridos hermanos,
Dios nos da mucho, las bendiciones de Dios no es solamente que la luz esté verde, que sigamos el camino. También la bendición puede darse en que Dios también lleve lo que es la luz roja. Y la luz roja es ¿qué? Que te detengas, que te detengas. ¿Por qué? Porque el camino que viene de frente, tú, como dijimos al principio, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, que parece que está muy bien, pero su fin es camino de muerte, así también nos detiene en nuestra marcha para que reflexionemos, para que podamos ser guardados por Dios y bendecidos que por Él. En la historia que tenemos ante nuestra consideración es una de las historias, de hecho de las dos historias en las Escrituras donde curiosamente un animal habla. El primer caso, tristemente, habló para destruir y para desorientar, porque fue en el caso de nuestros primeros padres, Adán y Eva, donde la serpiente se introdujo en la escena y en la conversación que tuvieron nuestros primeros padres, de acuerdo al relato de Génesis, no fue una conversación de edificación, sino al contrario, de serios cuestionamientos acerca de los propósitos y las intenciones de Dios. Y el resultado fue que ellos, al hacer caso a la serpiente, tristemente, fueron separados de la presencia de Dios, fueron expulsados del jardín del Edén y trajo la consecuencia hasta nuestros días, de lo cual la Biblia dice que tristemente por la desobediencia de uno vino la muerte a todos los hombres, pero no se ponga triste porque por la obediencia de uno vino la salvación a todos nosotros. Entiéndase que es Cristo Jesús, Señor nuestro, del cual la Escritura misma dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, del cual Jesucristo mismo se agencia exclusividad y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que ese animal que habló en el huerto fue para traer mucho daño, que luego posterior en la Biblia nos dice que ese animal no era otra persona que Satanás, que estaba engañando a nuestros primeros padres y por ende a la humanidad. Pero en este caso es un burro y es curioso, es hasta jocoso de que un burro, un asno en este caso, sea el personaje o el animal que Dios utilice para poder llevar a la sensatez a un hombre que estaba obstinado. Que Dios le abrió la boca a ellos. De hecho, algunos, ¿verdad? Y hago este paréntesis a modo de análisis teológico. Algunos han interpretado estos pasajes como si fueran una especie de parábolas o una especie de alegoría, porque dicen es imposible que unos animales puedan hablar. De hecho, si partimos ese razonamiento desde un punto de vista meramente humanístico, despojando a Dios de la escena, ya sea diciendo que Dios no existe o quitándole a Dios atributos acerca de lo que es Él como Dios todopoderoso, todo conocedor, o sea, todo lo que es en sí mismo la persona de Dios, pues entonces yo le diría que sí. Pero sin embargo nosotros interpretamos estos pasajes a la luz de lo que la Biblia presenta de manera general de quién es Dios. Y es que Dios es todopoderoso, como lo cantamos en el devocional. O sea, para Dios no hay nada imposible. Inclusive nosotros mismos somos un milagro de Dios. Porque la Biblia dice en Génesis 1 que Dios nos creó de la nada. Nosotros hemos venido a ser de la palabra de Dios, fuimos creados y por su palabra nosotros no fuimos creados con materiales preexistentes, sino como dicen los teólogos en latín ex nihilo, o sea, de la nada. Dios dijo y se hizo. Y ese Dios que opera en el plano natural también, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor es creado por Dios, es sustentado por Dios, pues Dios, no digo yo, tiene el poder de dar vida a los muertos, sino que también puede en circunstancias especiales obrar este tipo de milagros para confrontar la necedad del hombre, como hacer que este asno fuera el que lo confrontara. La historia aquí es sobre Balaam. Y Balaam pasó a la historia en el mismo Nuevo Testamento como un personaje que lo debemos analizar y reflexionar, pero no para imitar lo que él hizo, sino más bien para aprender de los errores que él dijo.
De hecho, una de las epístolas del Nuevo Testamento dice que tengamos cuidado del error de Balaam. Y Balaam en ese tiempo era lo que se llamaba una especie de profeta ambulante, que era un profeta de encargo. Y esto lo tenemos que entender dentro del contexto del Antiguo Testamento. Existían las culturas orientales de ese tiempo y creían muchos de los pueblos que habían ciertas personas con unas capacidades muy particulares de, por ejemplo, si esa persona decía que iba a bendecir ese pueblo y que no iba a tener ningún tipo de daño, pues entonces esa persona tenía el poder de llevar a cabo eso. Pero también estaba lo contrario, si esa persona maldecía a ese pueblo, entonces ese pueblo que era maldito. Era una creencia de ese tiempo y Balaam pertenecía a esa categoría de estos profetas ambulantes y por encargo. De hecho, se habla de la codicia de Balaam, porque en este contexto estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel avanzando. Había salido de Egipto, Dios los estaba preservando en el desierto y ciertamente muchos de los pueblos por el cual estaba transitando el pueblo de Israel vieron al pueblo de Dios como una amenaza. Lo vieron. Y como ellos no tenían la visión de Dios, o sea, de entender que los éxitos y los avances del pueblo de Israel no radicaban en la fuerza de ellos, sino en el Dios que los estaba respaldando, que es el único Dios verdadero, entonces comenzaron a presentar oposición a ellos. Pero ellos no podían resistirse ante el avance del pueblo de Dios. Y yo le digo algo, mis queridos hermanos, en esta parte también, es que nada ni nadie podrá detener los propósitos de Dios. Si Dios te ha llamado a ti, a mí, a nosotros, si Dios te respalda, nada ni nadie podrá evitar que el propósito de Dios se cumpla. El mismo apóstol Pablo dijo en la epístola a los Romanos que referente a nuestra salvación, a unos creyentes perseguidos, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes de ello dijo, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, que cuando Dios ha puesto su favor sobre ti, hermano, nada ni nadie podrá impedir el propósito de Dios en tu vida. Que algunos osados y atrevidos se atreverán a tratar de impedirlo, déjalos que hagan el ridículo. Déjalos. Porque aún en la historia, como vemos en el libro de Génesis de José, aquel soñador que Dios le dijo que iba a tener una posición de eminencia y de autoridad en Egipto, a los hermanos le irritó ese sueño y que ellos hicieron. Ellos humanamente hablando, lo quisieron eliminar y lo enviaron a un pozo y lo llevaron luego de esclavo a Egipto, pensando que así eliminaban a José. Pero el asunto es, mis queridos hermanos, es que aún las tragedias que provocaron en la vida de José, en lugar de obstaculizar lo que Dios tenía para él, fueron escalones que lo fueron llevando hacia el propósito de Dios. 12 años de sufrimiento, mucho se levantó contra él, pero nada pudo impedir que llegara donde Dios quiso. Así también en esta historia el pueblo de Israel avanzaba y luego uno de los pueblos enemigos de Dios contrató a Balaam, a este personaje, y le pagó para que fuera a maldecir al pueblo. El asunto de esto es que de una manera providencial, él sabía que él no debía hacer eso. Él no lo debía hacer. Se supone que en lugar de maldecir al pueblo de Dios, él se supone que bendijera al pueblo de Dios. Pero sin embargo, este hombre se montó en el asna, según dice la Escritura, se montó, pero con el propósito de hacer todo lo contrario, o sea, porque le habían ofrecido dinero para maldecir al pueblo de Dios. Entonces, él se montó en su asno y comenzó a cabalgar. Aquí es que entra el contexto del pasaje que acabamos de leer. Porque entonces él iba avanzando en su asno, él iba avanzando, pero lo curioso de la narrativa es que llegó un momento en que el mismo asno ponía freno y se aguantaba. Y él, pues hizo lo propio que se hace cuando están montados en un equino o en un burro,
¿qué hacen para que avance? Comienzan a azotarlo. Y entonces el asno se detenía, él le daba y él seguía. Pero de nuevo se detenía, él lo azotaba y seguía hasta que llegó un momento que Dios milagrosamente le abrió la boca a este asno y le dice, ¿qué es lo que te está pasando a ti? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu problema? Además, dice aquí de una manera bien jocosa que el mismo asno le dijo, oye, yo siempre me he portado bien contigo. Yo siempre he hecho lo que tú me has mandado a hacer. Nunca tuve resistencia a tus órdenes. Pero no acabas de entender que hay una razón mayor por la cual yo me estoy deteniendo. Y era que de acuerdo a la narrativa, este asno estaba viendo algo que este hombre no podía ver por su terquedad. Y era el ángel de Dios que se oponía, le resistía en el camino. O sea, o como dice el pasaje, uno de ellos que los que leímos, dice que Dios se puso por adversario suyo. Óigame, yo le voy a decir algo, es mejor tener al Dios de nuestro lado que de adversario. Y claro, ¿por qué Dios se convirtió en adversario? Porque él iba a hacer algo que estaba en contra del propósito de Dios y aún más que el propósito mismo y la razón era hacerle daño al pueblo de Dios. Y Dios estaba y está comprometido con su pueblo. Y entonces llamó la atención del asno. Pero según usted va apreciando en la narrativa, cada momento el camino se hacía más estrecho, más estrecho, más estrecho, hasta que entonces el asno habló y entonces este hombre por fin pudo darse cuenta qué es lo que estaba ocurriendo en el camino. ¿Por qué decimos que es una bendición cuando Dios se opone en nuestro camino? Porque en este caso, primeramente, mis queridos hermanos, es una bendición porque muchas veces nosotros somos muy obstinados en continuar el camino de la desobediencia en lugar del propósito divino. Repito, es una bendición porque Dios se opone en el camino cuando nuestra obstinación de continuar un camino incorrecto persiste. Mire, nosotros, y aquí veo muchos padres, y de diferentes edades, tenemos de los que ya están empezando a criar, otros que están en el middle range, o sea que están criando aquellos que van a entrar en la etapa adolescente, que Dios me los bendiga mucho, y estamos aquellos que ya estamos, mis hijos de 22 y uno de 19, ya estamos saliendo de esa parte, ya son bastante adultos. Pero lo interesante es que ustedes saben que en la crianza, los hijos creen que solamente les amamos cuando les decimos que sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, mientras estamos accediendo a todo lo que ellos quieren o todo lo que ellos anhelan, ellos, olvídense, están muy felices con nosotros. Pero no pueden entender que el no es para hacerle daño, sino que el no tiene que ver con ¿qué? Con guardarlos de peligros. Porque precisamente se encuentran en unas etapas donde necesitan que la sabiduría y la dirección de sus padres esté presente. ¿Para qué? Para que no cometan errores, para que no sean afectados hasta físicamente. Pero entonces han sido formados de una manera que creen que el no es malo y que siempre sí es bueno. Y cuando nos oponemos en el camino, pensamos que son nuestros enemigos. ¿Cuántas veces, y ahora luego de casado y tener a mis hijos, comprendo mejor a mis santos padres? Ahora, ¿cuánto más los aprecio? Especialmente que fui criado por un papá militar, que sé que en muchas ocasiones yo interpreté como este hombre como uno tosco, como uno que no quería mi felicidad. Sin embargo, yo me di cuenta que me estaba cuidando. De hecho, recuerdo cuando ingresé en la universidad y estando en la universidad, de momento me dio como un deseo de enlistarme en el ejército porque vi los anuncios que aparecían de este hombre, un uniforme bien lindo y una gorra y una espada en la mano, que son los de la Marina de los Estados Unidos. Y yo me quedé embrujado de verdad con el uniforme. Lo único que dije, cuando las muchachas me vean con ese uniforme, bro. Eso es lo que uno pensaba. O sea, wow, yo me imagino nada más, oye, cuando me vean con ese uniforme, porque a las muchachas, en ese momento, pues Michelle no era mi novia, por favor. Entonces,
Yo decía, wow, cuando me vean con ese uniforme y ese sombrero y yo diga, un Marines, olvídese, me van a respetar. Y la cosa es que yo se lo decía a mi padre y mi padre me decía, mira Carlos, si tú quieres pertenecer al ejército, buena cosa desea, pero yo quiero que tú lo hagas de la manera de la cual yo no tuve la oportunidad. Termina tus estudios universitarios y luego toma la decisión que tú quieras, pero termina una carrera universitaria. Yo de momento me molesté y yo le dije, bueno papá, tú tuviste oportunidad, tú estuviste en militar, y me dijo, pero para el tiempo que yo ingresé a las Fuerzas Armadas era para buscar oportunidades porque no tenía oportunidad de estudio, era otro Puerto Rico, era otro contexto. Ahora tú me tienes a mí trabajando día y noche, tú tienes los recursos, porque precisamente yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé. Si tú vas a hacer una carrera militar, sea por vocación, no porque te llama la atención. Y él me preguntó, ¿qué es lo que te gustó? Y yo le dije el uniforme. Me dice, te lo puedes comprar en Paris City, por ahí, mira, hay unas tiendas por ahí que si tú quieres te compras uno de general, mira, hasta de general, de 5 estrellas, tú puedes comprarte el que tú quieras. Y él me dijo, pero ¿sabes qué? Tú estás obviando algo que el anuncio está diciendo y tú no lo estás viendo porque te has embrujado con el uniforme. Y yo le dije, ¿qué? El anuncio enfoca cómo se forma una espada. Me dijo, ¿qué está pasando con la espada? Y dije, pues le están dando martillazos. Ah, martillazo. Oh, ¿y qué pasó después? Y lo ponen por fuego. Ah, por fuego. Tú no entiendes la alegoría, tú no entiendes la historia. Carlos, para llegar a ese uniforme vas a tener que sufrir mucho. Te van a dar macetazos por todos lados. Vas a tener que tener mucha disciplina y te van a pasar como por fuego para que entonces seas uno de la Marina de los Estados Unidos. Y luego me explicó cómo era el training. De momento yo dije, como que papi, yo creo que yo voy a terminar de estudiar. Sí. Voy a terminar de estudiar y luego pues lo voy a pensar. Y él me dijo, ¿sabes qué? No es malo, pero yo no quiero que simplemente por pura fascinación juvenil tú entres en algo que luego te arrepientas. Porque una vez que tú entras, no vas a poder salir. Hasta que se cumpla el tiempo por el cual firmaste. En aquel momento, vuelvo y le digo, uno como adolescente pensaba que mi papá no quería que yo me realizara en la vida. No, él lo que estaba era que quería que yo tuviera las oportunidades que él no tuvo para que entonces, y solo entonces yo pudiera inclusive hasta tener una carrera militar, pero con un diploma universitario. Cosa que luego que me gradué no lo hice, ni capellán he sido del ejército. Pero en este caso les traigo esta colación, ¿por qué? Porque pensamos que la dirección que Dios nos puede estar dando a nuestras vidas es para hacernos daño, cuando los no de Dios también son muy buenos. ¿Para qué? Para su gloria y para nosotros. Y en este caso nosotros los seres humanos saben que somos muy obstinados. Muy obstinados. Usted sabe lo que es obstinación. Obstinación es muy diferente a perseverancia. Perseverancia es cuando tú continúas trabajando en algo o con una meta clara de algo positivo y a pesar de los retos y las circunstancias tú sigues trabajando para llegar a ese objetivo. Eso es perseverancia. Pero ya obstinación tiene una carga más negativa. Obstinación es cuando ya tú sabes, inclusive tienes una percepción de que lo que estás haciendo no es correcto, pero tú quieres seguirlo haciendo. O sea, Dios mismo ha cerrado la puerta y tú estás buscando todas las maneras de abrirlas. Tú y yo. En este caso, Balaam fue culpable del pecado de la obstinación. Hoy tú sabes cuántas personas quieren vivir su vida sin Dios. Están dirigiendo su vehículo, su vida, y están diciendo, no, yo quiero vivirla sin Dios, yo quiero vivirla independiente de Dios. Y le voy a decir algo, la vida sin Dios te parece que de momento que es algo muy fascinante, pero sabe algo, llegará un momento que por nosotros no estar ligados a Dios por medio de la fe, nuestra vida será un caos. Nuestro camino se hará más estrecho, nuestra vida se hará más difícil. Y no solamente lo que es la vida difícil hoy, sino lo que ocurrirá en la eternidad. Porque el momento de nosotros acercarnos a Dios no es mañana ni es después, es hoy.
Es hoy tener una resolución y decir, yo voy a quitar toda obstinación de mi corazón y yo me voy a rendir a Dios. Porque Dios muchas veces le está diciendo a las personas, a los no creyentes y aún a ciertos creyentes, mira, ese no es el camino por el cual debes transitar. Ese no es el camino. Entonces Dios comienza a cerrar para que usted y yo abramos los ojos y entendamos de una vez que si Dios no vela la ciudad, en vano que vela la guardia, como dijo el salmista. Si Dios no está en el asunto, no hay bendición. Y la obstinación, mis queridos hermanos, es algo bien terrible. El pretender vivir sin Dios o pretender creer que Dios simplemente se queda en los cielos como un ser inerte, sin intervenir en la historia de la humanidad, es completamente falso. Dios interviene. Dios interviene para bendecir, Dios interviene para proteger a su pueblo, Dios interviene para hacer justicia porque es un Dios verdadero. Y en el caso de Balaam, no solamente era para que Balaam no cayera en el error de maldecir al pueblo de Dios, sino también para proteger al pueblo de Dios de esas circunstancias. Lo primero es, mis queridos hermanos, y es que cuando Dios se opone en el camino, es para detener nuestra obstinación. ¿Cuántas personas le hablamos de Dios, del Evangelio, y siguen en la obstinación de no entregar su corazón a Jesucristo? Siguen en la obstinación de no buscar de Dios. Siguen en la obstinación de pensar que sin Cristo pueden lograr todas las cosas. Que siguen en la obstinación de pensar que no le hace falta vivirle con una relación con Dios. Se conforman con una relación con Dios solamente de casos de emergencia. Cuando ciertamente Dios socorre a los que acuden a Él. Pero mi hermano, la relación que Dios busca con nosotros no es una relación solamente de 9-11. No es que nos acerquemos a Dios como marcamos el 9-11 cuando solamente hay un peligro. Porque nuestro mayor peligro, mis queridos hermanos y amigos, es dónde vamos a pasar la eternidad. Y sin Cristo, la eternidad no va a ser agradable. Pero con Cristo estaremos en la presencia de Él, en pleno descanso y gozándonos con Él eternamente y para siempre. Antes de pasar al siguiente punto, mi hermano, hay ocasiones que noticias como las que ocurren con seres queridos a nuestro alrededor nos hacen meditar aún más. Y especialmente la muerte misma nos hace analizar. Nos hace analizar porque a veces pensamos que nosotros aquí somos eternos, que pensamos que nosotros eso nunca nos va a pasar y que eso lo miramos como como una tragedia que le ocurrió allá. Hermanos, todos pasaremos en algún momento por ese valle. Ahora, la pregunta no es si vamos a pasar, porque la contestación es que todos vamos a pasar. Ahora, ¿con quién vamos a pasar? Porque la Escritura dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará aquí conmigo. Si estamos con el Señor, la muerte no es un punto final. Es una pausa de lo material y un pase hacia la eternidad para su gloria. Pero ¿por qué lo dejamos para lo último? ¿Por qué? Porque siempre, como decía en una ocasión un hombre que conocí, decía, inclusive él compuso una canción que decía que para Dios no hay tiempo. Y es verdad, nunca hay tiempo para Dios. Hay tiempo para muchas otras cosas, pero para Dios no hay tiempo. Pero el tiempo no discrimina y el tiempo va a seguir corriendo. Y llegará un momento en que tendremos que encontrarnos con Él. Dios permita que podamos ver las señales en el camino de hoy. Las señales de tu camino, las señales de mi camino. Y ver que se estrecha, pero no para destruirnos, sino al contrario, para salvarnos y para bendecirnos. Porque podemos apreciar de la historia el pecado de la obstinación del hombre, pero también podemos apreciar lo segundo, y es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios como interceptando el camino de Balaam. Gloria a Dios por él. Qué bueno que Dios interceptó su camino. Yo no soy muy conocedor del fútbol, que es el soccer, como ustedes lo conocen, pero no se crea, tampoco soy muy conocedor del fútbol americano. ¿Oyó?
En mi país, en Puerto Rico, los deportes que más se practican son con B de burro, precisamente. Boxeo, baloncesto y béisbol. Esos son los 3 deportes. El fútbol americano, algunos dicen que es fanático, pero no es popular en nuestra isla. Eso no es muy popular. A menos que vengan turistas y usted lo vea alguno que otro. Y jugamos tan y tan mal que todos terminan en emergencia cuando juegan. ¿Ok? Y el soccer ahora está entrando y se están buscando entrenadores suramericanos para ambientarnos en las reglas y todo ese tipo de cosas, pero va a tardar un tiempo en lo que todavía se pueden destacar a nivel mundial, ¿verdad? Pero entonces, lo que sí he aprendido del fútbol americano es lo único, es que ellos la manera es interceptar, evitar que esta persona anote. Y lo hacen de una manera sumamente que podemos interpretar hasta violenta. Le hacen un tackle o lo que sea. La idea es interceptar en el camino para que tú no anotes. Yo creo que cuando Dios te intercepta en el camino no es para que no anotes, sino para que no te pierdas. Cuando Dios intercepta tu camino es para bendecirte. Porque de hecho este no es el único caso de que presenta la Biblia de cuando alguien es interceptado por Dios. Aquí Balaam fue interceptado por Dios, por el ángel de Dios, que tenía hasta una espada en la mano. Pero me recuerda de un hombre llamado Saulo en el Nuevo Testamento, que ese hombre estaba convencido que perseguir a la iglesia de Cristo era hacer la voluntad de Dios. Y estaba convencido que eliminar a aquellos llamados la iglesia era el propósito de Dios. Y hubo un momento en que fue muy exitoso. Hasta aventajaba a los de su nación y los de su tiempo, dice la Biblia. Pero un día iba para Damasco, iba para ese lugar, iba como todos los días preparado para hacer su trabajo de eliminar la iglesia. Pero hermanos, cuando Dios tiene algo en tu vida, prepárate que Él te va a interrumpir tu rutina, ¿oyó? Y qué bueno. Porque la rutina de Saúl de Saulo de Tarso era, bueno, estoy agarrando mis ropitas y cosas porque voy a Damasco a eliminar a los creyentes. Pero jamás pensó que ese día iba a ser el día más importante de su vida. Porque Jesús lo interceptó en el camino. Y Jesucristo se le apareció en pleno día. Y aún su luz resplandecía aún más que el mismo sol. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y de allí, de ser el hombre que perseguía a la iglesia, se convirtió en una de las mayores bendiciones que ha tenido la iglesia del Señor. Porque vino a ser el apóstol Pablo, el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, del quien hizo interpretación teológica correcta, sana de los eventos del sacrificio y muerte y resurrección de Cristo. Dios tomó un enemigo de él y lo hizo su seguidor, su misionero para la gloria de él. Qué bueno que Dios intercepta nuestro camino. Qué bueno que Dios interrumpe nuestra rutina. El otro caso que me viene a la mente no fue una intercepción como tal, pero sí interrumpió la rutina de un hombre llamado Moisés, que un día estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y estaba en su día, haciendo lo propio de la labor pastoril. Pero ese día iba a ser uno muy importante. ¿Por qué? Porque Dios llamó su atención viendo una zarza, una planta propia de los desiertos, sumamente frágil, pero que tenía fuego y no se consumía. Y él fue donde allá y dijo, yo quiero acercarme porque es que lo que está pasando es esto. Porque ¿sabes algo? Dios comienza a llamar tu atención. Dios comienza a captar tu atención. Bendita atención de él. Y cuando se acercó Moisés, ahí estaba el gran yo soy. El que lo estaba comisionando para la gran tarea de liberar al pueblo de Israel de Egipto. La misericordia de Dios cuando intercepta nuestras vidas. Yo aprecio la misericordia estrechando el camino de Él. Yo aprecio la misericordia de Él poniéndose de frente aún con una espada en la mano. Yo veo la misericordia de Él. ¿Por qué? Porque el propósito mismo no era que el pueblo de Dios fuera maldito, sino al contrario, que fuera bendecido. Y aún ese hombre que fue un instrumento para maldición, se convirtiera luego en un instrumento de bendición.
Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso fue lo que hizo conmigo y continúa haciendo. Yo pude haber sido, y se lo digo honestamente, si Cristo no hubiera interceptado mi vida a los 15 años de edad, yo no creo que yo estaría ahora viviendo los 15 años al revés que estoy viviendo 51. Tengo 15 al revés. Y mira, sí, 51. Yo le aseguro que si Dios no hubiera intervenido en mi vida, posiblemente yo no estaría aquí con ustedes. Y si estuviese con vida, yo creo que no tuviera el aprecio que le tengo a mi familia. Posiblemente me hubiera entregado a toda clase de vicios. Yo iba por un camino, ¿oyeron? No había empezado, pero ya yo estaba empezando a marchar por ahí. Y mis papás me decían, no, Carlitos, no, porque los que me conocen de Puerto Rico de años, yo soy Carlitos para ellos, aunque tenga 51 años todavía, ahora. Y entonces me decían, Carlitos, no, Carlitos, pero yo iba empujando mi asna de obstinación de sabio a los 15 años, porque a los 15 años creemos que lo sabemos todo, y yo iba empujando mi asna. Pero a Dios gracias que Dios habló a mi corazón, cambió el camino, me interceptó, y la gloria sea para Él, bendito sea su nombre. Y nos permite que aún dentro de nuestras debilidades y de nuestra humanidad y de lo que somos como seres humanos imperfectos, por la gracia de Dios y su misericordia, podamos llegar a ser de bendición para otros. Y tú también lo has de ser. Y lo último y no menos importante, no solamente que en este camino en el cual Dios se opone, primeramente se opone por la obstinación del hombre, del pecado, que quiere continuar y hasta forzando las situaciones para que ocurra lo que él quiere que pase, forzando. Sino que allí interviene la misericordia de Dios y como resultado de esa intervención divina ocurre lo que Dios quiere que pase en tu vida y en la mía. Es el arrepentimiento. Es la confesión misma de reconocer que Dios tiene la razón. En el verso 34 que concluyó nuestra lectura en esta tarde, dijo, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Qué linda expresión. Oh, mi hermano, a nosotros nos han criado en una cultura que los hombres no reconocemos nunca nuestros errores. Y les voy a decir algo, precisamente lo que nos hace a nosotros más hombres es reconocer que hemos fallado. Se nos dice en nuestra cultura que el que se arrodilla es débil, pero sin embargo, ante los ojos de Dios, el que se arrodilla delante de Dios es grande delante de Él. Oh, mis amados hermanos, es en el camino del arrepentimiento y de reconocimiento de decir delante de Dios, Señor, yo mismo estaba obstinado en no hacer tu voluntad. Yo estaba obstinado en no seguir tu camino. Buscaba muchas razones y muchas excusas para no seguir el camino. Pero gracias Dios porque interveniste en mi vida, Señor, así como lo hiciste con Pablo, así como lo hiciste con Moisés, detuviste mi marcha. Gracias por detenerme en el camino, gracias por captar mi atención. Y reconozco que yo me tengo que volver a ti. Perdóname, Dios, perdóname. Reconozco que te ponías en el camino delante de mí y te oponías. Pero era porque mi camino era de muerte. Le voy a decir algo a usted y con esto voy concluyendo. Muchos de ustedes se preguntarán, y es una pregunta muy válida, ¿qué hago yo un domingo en una iglesia cuando es verano? En Puerto Rico, verano es todo el año. No hay diferencias como aquí. Yo he apreciado más el verano desde que estoy viviendo aquí hace varios años. Porque sé que hay que aprovecharlo al momento, porque viene por allí el invierno. Puerto Rico invierno es que 78 grados por la noche. Y usted los ve con suéter. Yo era uno que le decía a mi mamá, qué frío hace, ¿a cuánto está 70? Cuando he ido recientemente a visitarlos así en periodo navideño, de invierno,
Y ellos me ven con una tichel y me dicen, pero Carlos, está a 69, esto está fríísimo. Y yo, ay mami, esto es de playa ya. Y me dice, pues ya tú eres un pingüino. Yo no, es que ya no es así. Es que es frío, es 30 grados, 35, 40, ya no, 69, 68. No, mi hermana me llama un día y me dice, Carlos, esto está congelado, aquí está 65. Yo, ay, mi madre, 65. Eso es un verano allá, en un parque, nosotros jugando voleibol. Pero claro, eso yo no lo entendía antes. Porque para mí todo el tiempo es que era verano. Ahora puedo apreciar que las estaciones. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Usted me dirá, ¿qué yo hago aquí hoy? Usted está aquí, ¿sabe qué? Porque Dios le interceptó en el camino. Gloria a Dios. Porque Dios le ha llamado su atención. Y está aquí porque el amor de Dios se está manifestando en su vida. Y te está comunicando a ti, a mí, a todos nosotros. ¿Sabes qué? Yo les amo. Y yo quiero que luego tú sigas caminando. Porque Balán siguió caminando, usted lo sabía. Pero luego Balán iba a caminar, ¿sabes cómo? Haciéndole caso a Dios. Y la vida de Balán iba a ser mejor. Y ahora nosotros seguimos caminando, claro que sí. Porque Dios no es que nos detiene para... No, ahora sí. Pero ahora camina mirando la vida de otra manera. La están viendo a través de mí. Y a través de Dios la vida se ve más hermosa. Porque tenemos el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. Dios es bueno.